Queridísimos amigos de Vamos Somos Chilenos, estuvimos en un pequeño, corto, breve intermedio musical, perdón, escuchando a Camilo Sesto, que vino a Chile al Festival de Viña del Mar, y que en esa ocasión interpretó, entre otras canciones, Melina. Una canción que a mí en lo particular me gusta mucho, me gusta la historia de la canción. Has vuelto Melina, dice él. Y volvió Melina Mercuri de la actuación al Ministerio de Cultura griego. Bueno, Melina Mercuri falleció, Camilo Sesto también falleció, y nosotros tres estamos aquí en el triunvirato del día lunes para conversarles de la vida, de lo nacional y de lo que no es nacional. Oye, les quiero sugerir que en próximos programas, yo sé que la vida nacional es vital, pero tenemos que conversar acerca de lo que pasa en otras partes del mundo, querido Juan Pablo y querida Laura, porque pasa tanta cosa todos los días. Oye, hasta se murió la Ivana Trump y no vamos a tocar el tema. ¿Se fijan? Las declaraciones del Papa sobre Cuba, por ejemplo, polémicas. Pero por supuesto. O Sri Lanka, con la gente bañándose en la piscina del primer ministro. El presidente. Claro. No, el mundo está convulsionado. Sí. ¿Va a tener Alemania gas? ¿Va a tener Alemania gas en el invierno europeo o no? La turbina que está reparando Canadá, ¿se la devuelve a Alemania o se la devuelve a Rusia? Ya, tenemos muchas cosas que tratar ahí, pero bueno, ahora vamos a lo nuestro, que es nuestra actualidad nacional, nuestra actualidad constitucional, diría yo, y plebiscitaria, y quisiera que, como comentamos en pauta, habláramos con respecto a las opciones del 4 de septiembre, apruebo, rechazo, y que nos pongamos en la posibilidad de que gane el rechazo, atendido que es lo que hemos estado oyendo con mucha fuerza este fin de semana. Pero antes de eso, y antes de pedir a ustedes dos que me expliquen sus posturas, los pros, los contras, cómo lo ven, quisiera recordarles a auditores algo. Cuando se celebró el acuerdo por la Convención, la Paz y la Constitución, esta cuestión de noviembre del 2019, y los partidos políticos todos, salvo el Partido Comunista y el Frente Amplio, recuerden que ahí fue solamente Boric a dar su firma para ese acuerdo, lo hizo en forma personal, no amparado, ni protegido, ni respaldado por ninguno de los partidos del Frente Amplio. Se acordó una hoja de ruta, como se dice habitualmente, y una serie de modificaciones a la Constitución, que en lo grueso significaron lo siguiente. Primero, un plebiscito de entrada en el que los chilenos votarían para determinar si querían o no una nueva constitución política. El 80% de los votantes dijeron, apruebo, quiero una nueva constitución. Hecho eso, procedían las elecciones para elegir convencionales constitucionales, que eran los 155 personajes que habrían de redactar esta nueva constitución que habría que proponerse al país. Esa elección se hizo y fueron elegidos 155 constitucionales con una mayoría de izquierda. Se estableció además en toda esa normativa que una vez terminado el trabajo constitucional, se le entregaba al presidente de la República el trabajo y el presidente citaba, por decirlo así, a la ciudadanía al denominado plebiscito de salida, en el que nuevamente, para darle legitimidad a ese proyecto, los ciudadanos habrían de votar apruebo o rechazo. Y se dijo también, y así está escrito en la Constitución, que si la mayoría ciudadana se decidía por el apruebo, comenzaba a regir el proyecto constitucional que la Convención hubiese presentado. Obviamente, con toda la normativa transitoria que habría de significar esta nueva Constitución para poner en marcha las nuevas instituciones, los nuevos entes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero recordar que la otra alternativa que se barajó es naturalmente la opción rechazo. Y ahí se estableció, no creo que nadie lo haya olvidado, que si la opción rechazo era la que triunfaba en ese plebiscito de salida, seguía vigente la Constitución que nos gobierna hoy. Esa es la fría ley. Esa es la fría ley. Yo sé que esto es del 2019 y estamos en 2022. Yo sé que ha pasado mucha agua bajo el puente. Pero esa es la fría norma.
Y hoy día yo hace tiempo ya veo que la derecha, la izquierda naturalmente, los apruebo apruebo para reformar, los rechazo para reformar, los no, etcétera, 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 dicen, no, vamos a dictar una nueva norma. Yo tengo claro que la política y la ley son cosas distintas. Yo entiendo que la mirada del legislador es diferente a la mirada del político. Yo tengo claro que hay que observar los tiempos que corren. Yo tengo claro que hay que observar los movimientos sociales. Lo tengo claro, clarísimo. Pero no me digan ustedes, y básicamente tú, Laura, eres política, pero tú, Juan Pablo, también, pero tú eres primero abogado, no me digas que no te parece curioso. Insisto, independientemente de lo que nos rodee, que la norma no se vaya a cumplir. Juan Pablo, Laura. No, ¿Parto como yo? están en términos Dale, Laura. legales que conteste Juan Pablo, y yo después digo lo Sí. Sí. A ver, yo diría sí, varias cosas. Lo primero, las declaraciones del presidente Boric, y lo entronco, Pilar, con lo que tú dices, que yo creo que hay que distinguir los dos planos. Lo que hace el presidente Boric el viernes es un cambio de estrategia, ¿no? Evidentemente. Pasa de la estrategia de hace pocas semanas del gobierno de decir, mire, si usted rechaza, es la constitución de los 4 generales y no hay más vuelta que darle, y se da una vuelta copernicana, un giro en 180 grados, y ya no es esa la posición del gobierno. Y hoy día la posición del gobierno es, si usted rechaza, vamos inexorablemente a una nueva constitución, pero inexorablemente también a través de una convención constitucional. Pasa de una cuestión que es falsa, Sí. a mi juicio, de decir, mire, si se rechaza esto, queda la constitución de los 4 generales, eso es derechamente falso, a una media verdad, a mi juicio. ¿Y por qué una media verdad? Porque es efectivo que políticamente, en función del plebiscito de entrada, uno podría decir, estamos en un proceso constitucional que ya, comillas, se dio por muerta la constitución del 80 y tenemos que llegar a una nueva constitución, y en ese sentido hay una mitad que es verdad, pero la mitad falsa de esa declaración es que no necesariamente llegar a esa nueva constitución tiene que hacerse a través de una convención constitucional, porque, como bien decía la Pilar, la norma constitucional es bastante clara. Circunscribe el proceso en el que estamos a fecha súper concreta, y el artículo 142, inciso final de la actual Constitución es muy claro, y lo cito: si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución. ¿Ah? Y de ahí esta inventiva jurídica, ¿no?, propia de los resquicios de otra época, de decir, mire, de ahí de alguna manera se desprende que vamos a entrar en un círculo eterno, ¿no? Asamblea constituyente hasta que salga la constitución que algún grupo quiere, me parece que es forzar el texto de la constitución. Lo que hay que hacer acá es, si políticamente consideramos que la constitución del 80, en función del plebiscito de entrada, está muerta, buena cosa, ¿no?, que el presidente se abra y se ponga en la posición de que gane el rechazo, que pareciera ser la más probable, y tenemos que encontrar de qué manera nos damos esa nueva constitución. Pero esa no es una decisión por sí ante sí del presidente de la República. El poder constituyente en esencia está en el Congreso. Es una decisión que va a tener que, por de pronto, concordar con el Congreso y, en último término, a mi juicio, que puede ser incluso planteada a la ciudadanía. ¿De qué manera quieren que sigamos este proceso? ¿A través de una comisión de expertos, de que algo que redacte el Congreso, de una nueva convención constitucional? Pero no es una decisión del presidente Boric. Y ahí a mí me parece que las declaraciones son graves. Pero sí le doy el mérito de poner la pelota al piso en lo que el gobierno no había querido entrar, y por eso también le llovieron tantas críticas desde la izquierda más radical. Hoy día la opción que gana el rechazo es una opción real, que va más allá de la legitimidad que decía el gobierno, pareciera ser que es la opción más probable, y el gobierno, que tiene que seguir gobernando, a diferencia de la Convención Constitucional, tiene que convivir con esa realidad de que el rechazo es una opción. Pero no nos pasemos de listo, no porque gane porque aquí, ¿qué quiere hacer el gobierno? Es evidente, quiere elevarle los costos al rechazo y decir, mire con el argumento que trata de convencer el gobierno, y con esto termino, Pilar, pero el argumento con el que trata de convencer es, oiga, rechacemos esto porque si no nos vamos a tener que de nuevo, perdón la expresión, comer una convención constitucional como esta. Es decir, está diciendo la constitución, que es producto de esta convención constitucional, que no nos gusta en parte relevante por la convención, no la aprobemos porque de nuevo vamos a tener un circo como este. Entonces, eso es un argumento de miedo, es un argumento no es un argumento de, mire, el texto constitucional es esto, defendemos el texto, esto es bueno para Chile, no nos vayamos a de nuevo entrampar en una nueva convención constitucional. Y creo que eso es una mala estrategia. Pero insisto, pone la pelota en el lugar correcto, y que es que si es que gana el rechazo, no es que vuelva a la constitución de los 4 generales, seguimos en un proceso constitucional, pero no nos pasemos de listo.
Eso no tiene por qué ser una convención constitucional igual a la actual, sino que la cancha está abierta y ahí habrá que encontrar una nueva salida política para salir de esta crisis, pero eso, el monopolio no lo tiene el presidente de la República, sino que la pelota está mucho más, creo yo, en el Congreso, titular natural del poder constituyente en un país, en una república democrática como la nuestra. Gracias, Juan Pablo. Señorita Laura. Bueno, vamos a esperar que gane. Yo estoy porque gane la prueba, pero acá estamos imaginándonos que gana el rechazo. Acá tenemos que recordar no solamente lo que ha dicho Boric, sino que los partidos de derecha que están hablando de cambiar la Constitución del 80 y presentaron 10 puntos, que bueno, le faltan algunas cosas y algunas que no nos gustan mucho. Pero también los partidos de derecha empezaron a pasarse listos. O sea, acá no toda la culpa es de Boric que se quiere hacer listo, sino que ellos preparándose para ver cómo meter la puntita, digamos, ellos plantean estos 10 puntos y se unen todos y abrazo menos los republicanos, así que tampoco, qué bruto que en el Congreso lo tienen, no, o sea, no lo tienen ganado, es una cuestión súper clara. Pero yo tengo claro que el presidente Boric no puede decir que si esto es igual que el acuerdo de paz, el acuerdo de paz se hizo con los diputados, o sea, no es una cuestión que el presidente puede decidir cómo se va a hacer, qué es lo que se va a hacer. Entonces viene momentos súper complicados, igual gane la prueba, gane el rechazo, en momentos complicados, porque nadie va a estar contento, vamos a tener que, a mí me asusta, espero que no pase, que si gana el rechazo, movimientos que son medio pasados para la punta, empiecen a desconocer la ley. No quiero que gane, pero si gana es legítimo, digamos, o sea, está dentro de la ley, está todo. Que no haya problemas de reacciones de estos cabezas locas. Si gana la prueba también, a mí, ojalá por el otro lado no empiezan a sacar la plata para afuera y todo lo que ya está pasando, porque ya hay familias que han dividido las fortunas hasta en el perro en la casa. Entonces, que haya un espíritu de país, a mí es lo que me tiene, bueno, nunca ha estado totalmente metido en el discurso de la gente. No hay compromiso con el país, o sea, yo cuando hablo país, los ciudadanos, no hay, acá se ve casi siempre como yo ahí en la cuestión, o sea, no hay una cuestión generosa. Entonces eso a mí me tiene muy nerviosa y espero que bueno, que todos colaboremos, sea cual sea el resultado, de bajar la presión de todos los extremos que existen, no los vamos a negar, para hacer elegir la mejor fórmula de solucionar en caso del rechazo cómo se va a hacer. Yo la verdad, yo encuentro fantástico que los chilenos votamos todos y elegimos a quienes escribir la constitución, pero yo no sé si por 2 años más, eligiendo de nuevo y trabajando, no sé. A mí esa cuestión me tiene media... Ahí, ¿me deja interrumpir, Pilar? Yo creo que hay 2 hechos acá que son más o menos incontrarrestables. No sé si incontrarrestables, pero 2 hechos notorios. En primer lugar, que pareciera ser que la Constitución actual, la Constitución del 80, del 2005, como uno quiera ponerla, está a medio morir saltando, ¿no? Fundamentalmente después del plebiscito de entrada, donde el 78% de la ciudadanía puesta en el banquillo de los acusados de la Constitución del 80 dijo: nos guste o no nos guste, por la razón que sea, instrumentalizado o no, hay una parte importante del electorado, 78%, que dice: no queremos la Constitución actual, queremos iniciar un proceso para cambiarla. Primer hecho de la causa. Segundo hecho de la causa, a mi juicio, es que la Constitución de la Convención, que es la que va a estar sentada en el banquillo de los acusados el 4 de septiembre, porque el plebiscito no versa sobre la Constitución del 80, el plebiscito versa sobre la Constitución de la Convención, la propuesta de la Convención. Esa propuesta pareciera ser que también para Moro y Cristiano no es suficiente o es mala. Si uno mira los estudios de opinión, solamente el 11% de la ciudadanía lo votaría, por así decirlo, a apruebo cerrado y no apruebo para reformar porque le gusta el texto. Es decir, ni la Constitución del 80 ni la actual es suficiente y pareciera ser que la Constitución de la Convención tampoco lo es. Y eso hace que en la realidad de las cosas
pareciera ser que el plebiscito se está disputando entre dos opciones intermedias. Una que es decir, mire, rechazo la constitución de la convención, pero me comprometo a impulsar un proceso que termine una constitución nueva, rechazar para reformar, y otros que dicen, mire, apruebo la constitución de la convención, pero no tan convencido, yo sé que es media mala, pero me comprometo a mejorarla en el camino. Denominémoslo el apruebo para reformar. Y por lo tanto, a mi juicio, lo que tiene que tratar de hacer la ciudadanía en parte relevante para el 4 de septiembre es decir, ¿cuál de estos dos caminos es más realista, es más viable, es más contribuidor a solucionar la crisis? O es más creíble, si uno quiere. Y tiene que ponerlo en una balanza. A mi juicio, el camino del rechazar para darnos una nueva constitución es mucho más estable o da mucha más estabilidad y es mucho más creíble. ¿Y por qué lo digo? En primer lugar, por lo mismo que citaba la Laura. Existe un compromiso de parte de todos los partidos de Chile Vamos con un compromiso de cambios súper concretos y reales. Hay hoy día en tramitación en el Senado un proyecto que no es de la derecha, es de los senadores Rincón y Walker, en orden a bajar los quórums de la actual Constitución para que este camino de rechazar para reformar sea más realista, ¿no? Y ahí está, con el presidente de Revolución Democrática, senador de esta región, Juan Ignacio Latorre, dilatándolo para que no se vote, porque beneficia el rechazo. No es que yo ponga palabras en su boca, así se atrevió a decirlo literalmente. Voy a dilatar esto porque sé que es una estrategia funcional al rechazo. Inconsistente con quienes han criticado que esta constitución no se puede reformar, pero bueno, hay un compromiso de los partidos, hay una norma constitucional que busca rebajar los quórums para que este camino sea viable. ¿Y qué tenemos del frente? Porque generalmente se le pide a la derecha, oiga, deme usted ejemplos para que hagan creíble su voluntad de cambio. Pero ¿cuál es la voluntad real de la izquierda para aprobar, para reformar? Porque dejémonos de cosas, si es que se aprueba el 4 de septiembre la propuesta de la Convención Constitucional y hay un 55% que la aprueba, ¿vamos el acto seguido, el 5 de septiembre, a cambiar los aspectos problemáticos? A decir, oye, ahora vamos a cambiar la plurinacionalidad, pero si de vuelta, con toda razón te van a decir, pero si se acaba de aprobar. No, es que ahora vamos a tratar de despolitizar cómo quedó el sistema de justicia, pero te van a decir, oiga, si se acaba de aprobar. Y ahí están las declaraciones del Partido Comunista. Esto es aprobar o aprobar. ¿Y cuál es la viabilidad, la realidad que se le da a esa prueba para reformar? Desde la izquierda, a mi juicio, ninguno. ¿Cuáles son los aspectos de la propuesta de la Convención Constitucional que vamos a cambiar? ¿Quién lo ha dicho? ¿Qué líder de izquierda ha dicho? No, nos vamos a echar atrás con plurinacionalidad, nos vamos a echar atrás en el sistema de justicia, vamos a reponer el Senado. ¿Alguien lo ha dicho? Entonces, yo creo que se pide mucho a la derecha, pero me parece que en esta pasada, la derecha, el centro y la izquierda, porque el rechazo, a diferencia de la prueba, es una coalición transversal, me parece que han dado muestras bastante más claras y concretas de la voluntad de cambio y que a mi juicio hacen que el camino de rechazar para reformar sea mucho más creíble, mucho más viable que la prueba para reformar, que a mi juicio una constitución mala que se implementa es una bomba de tiempo para una democracia de la cual es muy difícil salir porque tiene legitimidad democrática ahora ya. Y eso va a ser muy difícil cambiarlo. Esa es más o menos, Laura, Pilar, mi opinión sobre estos caminos que se abren. Me permite aclarar solamente una cosita, porque tú dices que el rechazo es transversal. Yo te diría que la apruebo también es transversal. ¿Cuál es la diferencia? Que la apruebo en los partidos de izquierda democrática y de centro izquierda, las bases están con el apruebo. Y por el rechazo están las figuras de siempre. Entonces, la transversalidad está en los dos sectores. Uno con el voto, llamémoslo más del pueblo, y el otro de la famosa elite. Yo discrepo de eso, Laura. Yo tengo que discrepar de eso. Si uno mira los estudios de opinión hoy día... No, si sé que en la encuesta sale la base, y cosa más sorprendente... La base electoral de la prueba son las clases medias y los sectores populares. Ahí está la base del rechazo. Ni siquiera la clase media, los sectores populares y con la campaña del julepe, porque los sectores populares, al final, ¿qué les interesa? Les interesa comer y les interesa que los narcos no les invaden las casas. Entonces, por ahí van metiendo... si vamos a hablar de base... ¿Cuántos son los chilenos que están preocupados de la Constitución? Es que las discusiones constitucionales... La preocupación es comer y la delincuencia. Esos son los dos problemas que son para sobrevivir diariamente. Es que entonces quizás fue venderle la pomada a esos ciudadanos, decirle que a través de un proceso constitucional se iban a solucionar aquellos anhelos que se expresaron en su minuto, muy legítimos por de pronto, y que yo suscribo en distintas manifestaciones en orden a
terminar con las colusiones, el problema de las pensiones, el problema del agua, por ejemplo. Entonces, quizá haberles dicho a esos ciudadanos que legítimamente se manifestaron que, cual Aladino, un proceso constitucional iba a ser por arte de magia un proceso que iba a solucionar eso, era, como muchos lo dijimos en su minuto, vender la pomada por una parte y por otro lado elevar las expectativas de un modo tal que iban a terminar siendo frustradas. Yo no creo en todo caso que con independencia del sector socioeconómico la gente esté solamente preocupada de un tema u otro. Lo que sí entiendo es que la gente está preocupada de la realidad de las cosas. Y en particular, estoy muy de acuerdo, la seguridad y la inflación hoy día. Pero sí creo, sin ningunear a los ciudadanos, que los ciudadanos se hacen la pregunta. La propuesta de la Convención Constitucional, escrita por quienes sabemos que la escribió, por ejemplo, ¿es mejor o peor para los chilenos en materia de seguridad? Y la gente que se informa como se puede dice, mira, pareciera ser que es peor, porque se elimina el estado de emergencia, porque se desmilitariza Carabineros, por ejemplo. Entonces dice, pareciera ser que quienes escribieron la propuesta de la Convención Constitucional, más que estar preocupados de las víctimas de los delitos, pareciera ser que están preocupados de los delincuentes y los grupos terroristas, porque si no, ¿cómo se explica, por ejemplo, que hayan rechazado condenar al terrorismo en la propuesta de la Convención Constitucional? Y esas cosas que a nosotros nos parecen de sentido común, a la ciudadanía también, y por lo tanto mira con sospecha la propuesta de la Convención Constitucional. Yo creo que la ciudadanía en eso no hay que menospreciarla, hay que entender que entiende de manera muy sensata que aquellos aspectos de los cuales hoy día se ve afectado no están siendo solucionados por la Convención Constitucional, intuye que de un proceso como el que se vivió, con convencionales votando desde la ducha, con la tía Pikachu, con corpóreos, construyéndose las asignaciones, etcétera, etcétera, no puede terminar en un proceso bueno, y también naturalmente intuye que pareciera ser que este proceso lo estamos terminando más dividido que cuando partimos. Y si bien yo estoy de acuerdo que no se puede escribir una constitución, que estamos 100% de acuerdo, sí, siempre se nos dijo y en todas las campañas se dijo que era un elemento para reparar esa fractura social que existía en Chile y para encontrar un momento de unión que no... Y lejos de eso, la Convención Constitucional optó por una propuesta de revancha, identitaria, refundacional, que interpreta legítimamente a un grupo de la población, pero que deja fuera a otro grupo muy grande. Entonces, terminó siendo una constitución más que nos desune que nos une. Y eso yo creo que es lo que hoy día hace que transversalmente el rechazo tenga mucho apoyo en las clases medias y en sectores populares. En fin, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema fue que ganaron la mayoría de la gente que ganó, gente independiente. Sí, claro. Y la gente lo eligió. Sí, y la gente también podrá votar en contra de su propuesta, también era parte del proceso. Pero yo no le echaría toda la culpa al tema de la convención, porque ya dale, Pilar, es que es un tema que a mí me tiene como agotada, porque no me va a llegar a acuerdo. Yo, y les he dicho 1000 veces, yo no es perfecta, pero fue electa por la gente, votada por la gente, y para mí eso es pura democracia, y si la gente en democracia se equivoca, pucha, bueno. Sí, pero que a ver, sí, la conversación partió por una cuestión que yo quería que ustedes me aclararan y que dice relación exclusivamente a lo primigenio, en esta cuestión de que si el legislador distingue, tampoco puede distinguir el intérprete, que dice relación con qué diablos dice el texto constitucional modificado. Esa es mi pregunta número uno. Ahora, ustedes dos me contestarán, tú que eres de Fundación Piensa, tú que estás metida en la política partidista, oye, Pilar, date cuenta que los tiempos cambian, date cuenta de la manifestación del 1.000.000 de personas, date cuenta, todo, ya, ok, perfecto. O sea, qué poco ojo, qué poco conocimiento, qué poca historia de Chile saben, qué poca historia de derecho comparado, de historia comparada, saben los señores representantes de los partidos políticos para redactarnos lo que nos redactaron en la Constitución, en la modificación de la Constitución. O sea, eso de partida para mí es meternos el dedo en la boca, como lo hacen reiteradamente en este país. Desde las instituciones, perdón las palabras, pero no me importan, nos las hacen bolsas. Y aquí nosotros no nos enteramos de nada, de nada. Primera cuestión. Segunda cuestión. Yo sí creo que la élite intelectual de la izquierda le metió el dedo en la boca a la gente señalándole que con la constitución política se le iban a mejorar todo, se les iba a mejorar la vida completa. Si eso es una mentira. Yo entiendo que hubiese dicho, ok, derechos sociales, derechos humanos de tercera generación, perfecto, pero no le digan a la gente que no, ya no es la casa de todo, y además otro tema, si ganamos, vamos a implementar la normativa constitucional, pero de aquí a 20 años más. O sea, hay que ser claro en el planteamiento.
los políticos, sobre todo aquellos que son elegidos, tienen la obligación de hablar en castellano, en español, claro. Oye, sí, no, se puede, no se puede. Entiendo perfectamente las volteretas de todos en estos minutos. Lo tengo claro. Yo por lo pronto siempre he sido partidaria de una constitución que no sea pétrea, porque tiene que adaptarse a los tiempos. Eso es indiscutible. Pero esa es otra historia con lo que acabo de decir, distinta a la que acabo de decir, ¿ya? Entonces, es verdad que mucha gente no está pensando en la norma constitucional. Hay mucha gente que no está pensando en la constitución que eventualmente tendrá que regirnos a partir de. No, la gente está preocupada, sin duda, mucha gente está preocupada del tema violencia, del tema inseguridad, del tema alza de precios. Entonces, ¿es verdad que el 80% del país quería una nueva constitución para que le resolviera qué? Tengo claro la opción de las mayorías. Tengo claro cómo funciona el sistema democrático de gobierno. Y tengo claro lo que significa un voto por sobre medio. Lo tengo clarísimo, pero esa es otra historia. Y me dan, y a mí, y yo sí tengo un tema con lo que dice la gente más radical de la izquierda. La Constitución se aprueba y se acabó. No hay nada que modificar, ninguna cuestión. Y como dice Juan Pablo, a ver quién de ellos ha dicho, ya, aprobemos y podemos modificar. Eso que dices tú, Laura, no lo dice tu sector. Ya, aprobemos, pero hay que modificar la norma sobre la plurinacionalidad. Ya, aprobemos, pero para modificar el sistema de justicia, para que vuelva a ser el poder judicial, según las normas del Estado democrático, pues, el principio de división de poderes. Eso no lo oigo yo. ¿Sabes lo que Eso comparto, no Pilar, contigo? Es no contar la firme de que gane el apruebo o gane el rechazo, esto va a demorar años. O sea, no es instantánea la cuestión. Entonces, pero pasa en el mundo político, tal vez que en el mundo entero, pero en nuestro país, que en campañas se ofrecen cosas que tú sabes que no vas a poder cumplir de inmediato y se lo vende a la gente como es. Si sé que mal, pues, por algo uno anda reclamando todo el día. Mal porque ustedes llegan a los puestos que tienen por el voto de uno. Yo jamás es probable, como se dice, oye, los políticos que elegimos, perdón, los que nos pusieron los partidos, pues, que no te va a incluir a ti en esto, pero nos ponen una pléyade de personajes y tú dices, claro que prometen el oro y el moro. No, yo soy pinochetista, no, yo soy marxista. Por favor, ya, querido, nos vamos. Se nos acabó el coloquio. Cuando pase a eso, anule como hago yo, que anulo. Yo no, jamás, ya.